Bueno, esperamos que se conecten. Ahí están entrando las últimas personas. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos la segunda charla del curso introductorio para primer año. En esta ocasión tenemos de la materia de Derecho Constitucional, con la presencia de los profesores Silvina Orán y Julio Nogueira. Les van a explicar más o menos, en profundo, ¿no?, lo que es la materia de Derecho Constitucional, materia importantísima, por experiencia propia, importantísima de la materia de primer año, así que presten mucha atención, que les va a servir muchísimo. Así que no sé si Julio o Silvina, quien arranca primero. Lo que diga la jefa. Arranque, doctor. Adelante. Buenas tardes, chicos, antes que todo. Buenas tardes a todos, todas y a todos. Bueno, a mí me toca la parte, bueno, con Silvina nos conocemos hace muy pocos años, no vamos a develar nuestra antigüedad, para nada, pero tampoco, y esto sí quiero que lo tengan en cuenta, tampoco se van a encontrar con profesores y con profesoras de la facultad con los que puedan charlar de la manera que queremos charlar nosotros. Si no te molesta, si silencias a todos, porque vos sabés que tengo un eco. Vale. Y después lo vamos abriendo. Después cada cual lo puede abrir para hacer preguntas. En primer lugar, Silvina es una compañera de trabajo, una profesional y una docente muy formada. Y tiene una cuestión que en derecho cuesta, digamos, que es la accesibilidad a poder charlar con ella. Nos hemos dedicado a resolverle la vida a los alumnos y alumnas durante mucho tiempo, y lo seguimos haciendo y así quedaremos. Derecho constitucional. Ustedes lo tienen en el primer año. ¿Sí? Y esto les quiero, no para hacerle una historia ni para contarles, no para que se aburran, sino les quiero contar que antes nosotros la teníamos en el segundo año. Segundo. ¿No? ¿Sí? Porque necesitábamos algunas herramientas y algunos elementos que tengan que ver con la conformación del Estado. Lo primero que me van a preguntar es, Julio, ¿y esto cómo se estudia? Se estudia como se estudia todo. Digo, y yo sé que ustedes han tenido, como nosotros hemos tenido, un año bastante irregular. Bastante irregular, por no decir hiper irregular, sobre todo los que terminaron en el 2020. Todavía me cuesta decir 2021. Pero bueno, bienvenidos. Lo primero que queremos decirle, como decíamos cuando dábamos clases juntos, bienvenidos. Esto es la universidad pública. En la universidad pública nosotros tenemos un par de responsabilidades que no tienen las universidades privadas, porque pagan una cuota. No escuchás. Natacha, ¿ahí escuchás? ¿Vos me escuchás, Silvina? Sí, perfecto. Ahí tenemos. Sí. Bueno, ¿ustedes se encargan del chat, chicos? Sí, nosotros nos encargamos. Se escucha perfecto. Y cualquier Sí. cosa me avisan, ¿sí? Mm. A ver, les decía, nosotros tenemos una responsabilidad, un plus de responsabilidad. Nosotros, cuando estoy hablando de nosotros, es ustedes estudiantes universitarios, universitarias, y nosotros como docentes de la universidad pública. Que no la tienen en la universidad privada porque los financia, excepto algunas universidades que tienen algunos arreglos muy especiales en materia económica, los financia cada uno con su cuota. Nosotros en la universidad pública se sustenta básicamente con el impuesto más injusto que tiene Argentina, que es el IVA.
¿sí? El impuesto al valor agregado, ustedes no sé si lo conocen, pero cuando van a comprar ropa, o algo, les dicen esto y ahí incluido el IVA o cuando salen. El IVA es el impuesto que no pagamos los que tenemos por lo menos un salario eh, con el que podemos subsistir, sino que el IVA es el impuesto que paga la gente que la mayor cantidad de carga tributaria del IVA lo paga la gente que tiene menos y que le ingresa menos de 19.000 pesos al grupo familiar completo, asignado, contando las asignaciones eh, universales por hijo, la UH. Gente que bregamos para que lleguen a la universidad, pero ustedes se darán cuenta que los condicionamientos de contexto hacen que no puedan, ¿sí? Y si ustedes son de algún pueblo de por acá cerca, como yo, yo era, o de algún lugar, saben que un montón de compañeros y compañeras de ustedes no han podido venir a estudiar por lo que significa estudiar. Si bien defendemos y sostenemos la universidad gratuita, laica, sin ingreso y con cursos masivos, como hemos sostenido, cursos de 200, 250, Silvina, ¿no? Y 300 también. 300 también. Esto es nuestra devolución también y nuestro compromiso como docentes. Por lo tanto, a todos y a todas yo les digo, chicos, acuérdense siempre que detrás de ustedes hay un montón de gente que no puede llegar. Y esto es una cuestión ética, sí. Es una cuestión ética. La responsabilidad de ustedes va a ser estudiar o estudiar y trabajar, que generalmente es lo más sano, porque uno se organiza mejor perdón. El derecho constitucional es el derecho del poder. Después Silvina se los va a desarrollar un poquito mejor, pero es cómo se estructura el poder en el caso de ustedes, en el ámbito de la Argentina. Y cuáles son los juegos de balances, contrabalances o no balances que hay entre un poder y otro. ¿Cómo se estudia? Y bueno, cada uno va a cursar con alguna cátedra o algún profesor libre distinto. Generalmente en esta facultad de Derecho les piden los manuales, que yo creo que los estudiantes le van a acercar copias, no compren porque están carísimos. El que pueda comprarlo sí, el que no, no. Los manuales de Derecho Constitucional. ¿Qué les indico siempre yo? Lo primero, ustedes tienen que establecer una relación de pertenencia a la universidad. Yo soy parte de esta universidad. Y esta universidad para mí no es un regalo, sino que es un derecho. Malena, si me... Eso, gracias. Este derecho uno lo ejerce y nosotros intentamos, como con los recursos que tenemos, y más aún en la virtualidad, apuntar a dos objetivos. Primero, que salgan alumnos y alumnas críticas, que puedan superar las cotidianidades, las cosas de todos los días, pero que también puedan transmitirles a todos aquellos y aquellas que no pueden ingresar a la universidad. Ustedes imagínense que Argentina en este momento, casi con un 50% de pobreza, estamos hablando muy en serio, con un 50% de pobreza y con falta de conectividad en un 70% en la franja etaria más o menos aproximadamente que están ustedes, no pueden tomar clases virtuales. Por lo tanto, en algunas cátedras lo que hacemos es tener clases asincrónicas. ¿Eso qué significa asincrónico? Que lo dejamos grabado
para cuando tengan datos o cuando puedan conectarse de la estación de servicio o de algún lugar. Digo estación de servicio porque a veces tienen wifi. Lo bajen, lo estudien y lo lean. Pero hay algo que no vamos a renunciar, que es a la excelencia. Una excelencia que no tiene que ver con la competencia entre ustedes. Una excelencia que tiene que ver con el mayor nivel posible que cada uno de ustedes pueda llegar en la comprensión de las materias. Cuando yo le decía a los chicos cuando organizaron, me parece que lo más importante en este curso, y si no lo daremos después, con Silvina siempre estamos disponibles, es reajustar las técnicas de estudio. Y se lo podrán decir los compañeros y compañeras que ya vienen cursando varios años. Y sobre todo los que vivieron el año pasado. Primero, el desacostumbramiento a la lectura. Y es fundamental la lectura. Sin lectura no hay posibilidad de, no únicamente en esta materia, sino en cualquier otra materia, sin lectura no hay posibilidad de que ustedes puedan ir avanzando. Y se notan los fracasos en las lecturas, en las evaluaciones, que según qué cátedra elijan, o les hayan elegido, o tengan, yo no sé si tienen la posibilidad de pasarse de cátedra los chicos, ¿no? No, primer No. año no, los ponen directamente. Y no tienen, Los dividen. no pueden Sí, pueden elegir. anotarse a rendir libre en otra cátedra. Está bien, bueno, yo lo que menos recomiendo es que primer año rendir libre. No. Bien. ¿Con qué técnica de lectura? Y bueno, hay varias técnicas. Si quieren algún día hacemos alguna charla especial como para enseñarles a las técnicas puntuales de lectura en el campo del derecho, porque no es lo mismo leer un texto de derecho que leer otro tipo de texto. Que se puede, pero obviamente. El tema es que necesita un entrenamiento. Y en esto yo quería hacer hincapié. Digo, por ejemplo, uno tiene que empezar a manejar lo que es el fichaje bibliográfico. Que después les paso, si quieren, una ficha tipo, como para que ustedes vayan poniendo, como para que vayan ejercitando y rellenándola. El fichaje bibliográfico a mí lo que me va a dar es qué dice el autor de determinado tema, en qué lugar está, porque cuando uno llega a rendir el final de una materia, son parvadas de hojas. En realidad eso de hoja es muy viejo, Silvina, ¿eh? No me lo hagas decir más. Ellos tienen parvadas Soporte papel. Claro. No usan más. Ellos No. leen y estudian en PDF. Y así les va, por eso, claro. Así les va. Y el fichaje bibliográfico a mí lo que me va a ayudar es a estructurarme. ¿Sí? Decir, a ver, este tema, este autor piensa esto. Este tema, este autor piensa lo otro, y lo voy a tener todo en un solo archivo que se llame, como tengan ganas de llamarlo, no voy a decir ninguna guasada, como tengan ganas de llamarlo, esta materia o este archivo pertenece a las fichas bibliográficas de X materia. Uh-huh. Dos cosas, otras cuestiones. Cuídense entre ustedes. Ustedes van a notar que en la facultad, por la cantidad que somos, por ahí uno pasa como anónimo o como un número de legajo. Bueno, no. Cuídense entre ustedes como seres humanos y acompáñense. Estudien en grupo, armen grupo. Me parece que es una técnica que a algunos les puede servir, a otros no le puede servir. Bueno, decidan la forma y después estructúrense según el calendario de cada una de las materias, porque después se les juntan todos los finales o todos los parciales. Estructúrense un calendario, cosas que puedan, con acompañamientos pedagógicos, cosas que puedan llegar al día del examen con
la materia estudiada, con las materias estudiadas, porque tienen varias, sobre todo este primer año. Bien, esto me parecía interesante. Una ficha bibliográfica no es nada del otro mundo. Una ficha bibliográfica es los datos bibliográficos, qué dice el autor, por qué lo dice, y es más, en un costado dice qué pienso yo de lo que dice el autor. Y ahí vamos a empezar a trabajar sobre este sujeto crítico. A mí me sirve saber, y a ustedes les va a servir, que además de repetir autores, ustedes ir creando sus propios niveles de pensamiento, los propios niveles de conocimiento, ¿no? Y después hacer un tercer anclaje que para mí está muy olvidado dentro de la facultad, que es lo que nosotros en pedagogía llamamos el currículum situado. Anclarse en la realidad. A ver, esto que aprendí, ¿para qué me sirve en la realidad de lo que yo vivo? ¿Sí? Con mi tía, mi vecina, con quien tengo en la cotidianidad. ¿Para qué lo aprendí? Anclar en la realidad y fijar un currículum situado generalmente no es tarea de los profesores de Derecho Constitucional y menos de los profesores de la Facultad de Derecho, sino que les van a dar mucho para repetir artículos, Silvina y yo no, repetir artículos de memoria. Bueno, a ver, si tienen que aprobar un examen, apruébenlo, repitiendo de memoria. Nosotros les vamos a pedir permanentemente que razonen, que podamos pensar, que podamos discutir, que podamos ver, pero para eso yo necesito que mucho tiempo antes, nosotros necesitamos que mucho tiempo antes ustedes tengan las lecturas hechas. ¿Sí? Y de las lecturas, algunos le piden que lo repitan como lo dice el libro de él. Como ni Silvina ni yo tenemos manuales, porque no creemos en estas cosas. Y no queremos que repitan exactamente lo mismo. Sí hay conceptos que son fundamentales, hay categorías, conceptos, como quieran llamarlo. Sostengo. Los que están con datos, algunas cátedras, y vamos a ver si podemos instalarlo en el consejo directivo, que las clases, chicos, especialmente los representantes estudiantiles, que las clases queden asincrónicamente grabadas en cada una de las plataformas. Bueno, y darles la bienvenida, de alguna manera, me fui a 24 minutos, y después seguro la voy a interrumpir a Silvina, que es la mujer del poder, no, la mujer que le vas a hablar del derecho del poder, para que pensemos juntos este derecho constitucional. Derecho constitucional que lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes aprendan la lógica, es decir, cómo se estudia el derecho constitucional, no los artículos puntuales, y cómo se entrelazan entre sí determinados tipos de artículos. Determinados artículos y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Bueno, darles la bienvenida a la facultad pública, a la universidad pública. Seguro la voy a interrumpir a Silvina. Estoy dispuesto después para que después charlemos. Para mí es un gusto recibirlos, pero porque es un derecho de ustedes estar adentro, ¿eh? En la universidad pública, a diferencia de la universidad privada, es un derecho de ustedes. Y ese derecho nos hace doblemente responsables, tanto a los docentes como a ustedes, de lograr una educación puesta en contexto, no únicamente de Rosario, de nuestro barrio del lugar de donde vienen, sino en el contexto latinoamericano que en este momento está sufriendo terriblemente. Bueno, y por otro lado, la recomendación de padre que me sale al final, en los avisos parroquiales, cuídense mucho que las cepas que están viniendo, cepas no de vino, sino las cepas
o las variantes, como le dicen ahora también, están viniendo, son bastante fuertes y sobre todo en la población más joven. Bueno, Silvina, cuando quieras. Como nosotros. Jóvenes como Bien, nosotros. como nosotros. Y cuando vos quieras y después empezamos a charlar entre nosotros. Regio. Bueno, en primer lugar, también como Julio, le quiero dar la bienvenida a ustedes, a la Facultad de Derecho, a la Universidad Pública. Nosotros hemos salido de ahí, nunca la hemos abandonado, apenas terminamos, seguimos con la docencia. Tenemos el plus, Julio y yo, que somos profesores en Derecho. Ahí empiezo a chapear, porque no somos solo docentes, sino somos profesores en Derecho y todos los conceptos vertidos por él y todos los consejos y demás nos ha dado el profesorado las herramientas para desarrollar la pedagogía y cómo estudiar las materias, y que somos un poco bichos raros en la facultad, porque cuando él habla de no repetir los artículos, de no estudiar de memoria, sino de que les brindamos las herramientas para que ustedes puedan realmente entender que están estudiando. Entender a ver si realmente es la carrera que han elegido, si realmente les gusta. Obviamente que va a haber materias que no les gusta, como en la secundaria. Ustedes hace 2 minutos que terminaron la secundaria, la mayoría de ustedes, y en la facultad les va a pasar lo mismo. Y aparte Pero muy irregular, Silvina. El año pasado no tuvieron clases. exactamente, por eso nosotros, yo la verdad que, aparte de la bienvenida a ustedes, les agradezco a los chicos del centro estudiante, especialmente a la agrupación Senpai, que se encarga de esto, de hacer el nexo entre los docentes y los alumnos, porque realmente es un cambio total de educación, es totalmente atípico, no es fácil. Por ejemplo, yo el año pasado, les cuento, yo no admitía a nadie que no tuviera la cámara prendida. O sea, me parecía que era una falta de respeto, que el docente estaba hablando y no prendían las cámaras, hasta que después entendí que no todo el mundo tenía la conectividad, que no todos tenían datos móviles. Lo que yo sí les puedo pedir, que si es un esfuerzo de los docentes, que nosotros ya somos grandes, por eso digo, el soporte de papel, veníamos en la máquina mecánica, estudiamos toda esta técnica del Zoom, que también ustedes hagan el esfuerzo en tener los medios para poder dar las clases y dialogar. Entonces, a mí realmente, les digo, no me gusta hablar con cámaras apagadas ni micrófonos apagados. En este caso sí, porque somos muchos. Pero en el primer año van a ser comisiones de 95 alumnos, no sé si siempre cursarán los 95, pero 70. No es fácil, ¿se entiende? Pero sí me gusta hablar y verle las caras, porque también hay que darle la participación. Por eso yo voy girando, acá veo que tengo 7 pantallas, por eso digo, no es fácil, pero me gustaría, por una cuestión de reciprocidad, verlos. Pero sé también que es muy difícil estas cuestiones. También esto depende de, así como Julio dijo que es la universidad pública y que basada por los impuestos de la gente, también es una política pública del Estado en tener esta facultad, siempre lo ha sido en distintas administraciones y gobiernos, y que me parece que esto de la conexión y de brindar las herramientas es por parte del Estado. Así que vamos a ver si se puede hacer para que todos tengan el 3 de mayo, cuando empecemos las clases, esto de las cámaras prendidas, que tengan la posibilidad de tener, obviamente, Wi-Fi, internet o como se llame. A Bien. ver, perdón, Silvina. Sí. Vamos a pedirle que totalmente relajado, excepto el que esté trabajando únicamente con datos, que prenda las cámaras. Así los vemos. Y ver en la facultad, lo que pasa es que no se puede dar clases así. Yo les digo, ver, porque esta es la primera clase introductoria y le vamos dando los consejos. Yo no doy clases con cámara apagada. No doy porque el año pasado, bueno, ya tenemos experiencia, obviamente que estaban haciendo otra cosa y no participando. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, cuando Julio habla de privilegio, de derecho y demás, y con una obligación para el Estado, es porque no todo el mundo tiene este acceso, entonces lo tienen que aprovechar y realmente respetar, porque es lo mismo que tomarse el colectivo, cursar 1 hora y media y volverse a su casa. Así que se conectan 40 minutos, 1 hora y demás. Eso por un lado, es lo que les digo, ¿no? Luego, la parte linda es que tenemos un sistema de evaluación distinto, aunque depende de nuestro titular de cátedra. Nosotros aprendimos que la evaluación es todo un proceso, es desde el primer día que se conectan hasta el final es una circunstancia, pero que hay que aprobarlo. Nuestra materia, por ejemplo, se aprueba con 6, o sea, con el 60% del examen. Lamentablemente con este sistema, el año pasado se hizo mediante WhatsApp web,
y la cámara, poniendo para ver si que no se copiaran el teclado, no estamos de acuerdo, ni Julio ni yo y demás. Yo hubiera preferido, le contaba a los chicos que de 90 alumnos quedaron 11, entonces si se puede tomar este año oral, ¿se entiende? De un lado el alumno, del otro lado yo, y listo, y nadie que le va a dictar ni copiar y demás. Son las nuevas, les cuento lo que pasó el año pasado. Entonces, eso también depende de los titulares de cátedra, pero se va a hablar y se va a analizar este año cómo van a aprobar la materia. Como otra vez la palabra de Julio, es que estudien. En nuestra materia es un manual de Derecho Constitucional, que está en primer año. Hay muchas cosas que ustedes vieron en la secundaria, de historia, de formación ética o construcción de ciudadanía. O sea, hay muchas cosas que la han visto, ¿sí? Hay muchos temas. Y luego el final, que es un final general, pero es un manual que no es muy extenso, se puede llevar adelante. En mi caso, yo trabajo con pantalla partida PowerPoint, así que también los PowerPoint, aparte de estar grabadas, como dijo Julio, las clases, el PowerPoint se los mando al grupo por mail todas las clases. Es más, tienen el beneficio de que yo lo tengo hecho el año pasado, o sea, ya no tengo que elaborarlo, o sea, vengo robando mal este año porque ya tengo todo listo. Puedo agregar algunos fallos nuevos, pero ya lo tengo hecho, tengo la base. ¿Eso qué sirve? El PowerPoint es el resumen de la materia. Entonces, acá viene el reto, acá me pongo en mala. Se conectan, nos escuchan 1 hora y media, repasamos, les mando el PowerPoint y después a la otra clase volvemos a repasar esas 4 o 5 filminas que yo les doy. O sea que 3 veces vemos el tema. Imposible que puedan rendir mal, imposible que no aprendan, imposible. Y después, si no se entiende, se vuelve a repetir. Uno tiene paciencia porque uno sabe lo que es la didáctica, la pedagogía, y perdón, el tema de que es un año totalmente atípico. Ustedes, yo le decía a las chicas que vienen de geografía, de lengua, de gimnasia, a meterse en derecho. O sea, todo ese salto exponencial es muy difícil, pero bueno, para eso estamos acá nosotros para hacer esta transición, ¿sí? Y con respecto a la materia, obviamente, ¿qué voy a decir yo? Que es la materia transversal y fundamental, porque es la norma fundamental, la Constitución Nacional. Se va a estudiar en primer año en Constitucional, que antes se llamaba el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, todo lo que es la parte orgánica. Y muchos de esos derechos que ustedes lo han estudiado, también porque constitucional se da, en muchas escuelas secundarias tienen un nivel muy avanzado de lo que es el derecho, porque he dado clases y he visto los programas y los libros, así que hay temas que ya lo van a reforzar aquí en la facultad. Y la otra parte, que antes era Constitucional 2, hoy se llama Derechos Humanos y Garantías. Derechos Humanos, que es la parte más linda, es la parte del derecho más lindo, donde se desarrollan los derechos, ¿sí? Los derechos y las garantías. Todo esto que esta materia, chicos, se estudia también leyendo los diarios y viendo los informativos. Es un tema candente, lo que hablábamos el año pasado. Hablábamos de los decretos del encierro por COVID. ¿Y qué se trataba todo el año? Si violaba el principio de salir de libertad de circulación y contra la cuestión económica también, que no podían la gente trabajar y se violaba el derecho al trabajo. Pero por otro lado estaba el derecho a la salud. Así que se cuestionó y se analizó todo el año ese tema. Por ejemplo, de eso se habla, aparte de lo dogmático. Que es conceptualicen, sepan de qué están hablando. Si yo digo, bueno, a ver, vamos a estudiar poder ejecutivo. Bueno, ¿qué es poder y qué es ejecutivo? Vamos a hablar de derechos humanos. Bueno, ¿qué es un derecho y por qué son humanos y no son personales? Entonces, si ustedes van entendiendo, nosotros estudiábamos en el Paleolítico, con Julio estudiábamos con el diccionario. Ahora ustedes al lado del libro, ustedes pueden estudiar con el Google, entender e interpretar de qué se está hablando. Entonces es mucho más fácil. No es una carrera difícil, esta carrera es hermosa, no es difícil. Yo siempre digo que derecho puede estudiar cualquiera, no es matemática, no es física cuántica, no es arquitectura ni medicina. Es constancia de ponerse a estudiar, pero interpretando cada uno de los artículos. Por eso digo, si quieren estudiar de memoria para un docente y aprobar, lo van a tener que hacer porque el docente va a ser así, porque van a encontrar docente. Y hay 2 profesores como nosotros que queremos que se interprete. Cuando Julio dijo, a ver, ¿para qué te sirve tal
o cuál concepto. Bueno, yo siempre también les digo, y acá viene el consejo, es que estudien con ejemplos. Si ustedes estudian con ejemplos van a entender de qué se trata. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos de igualdad y discriminación, bueno, decime un ejemplo de la discriminación que te ocurrió en la vida. Entonces, bueno, a partir del concepto de discriminación lo vas a poder aplicar. En derechos humanos vamos a hablar de lo que es tortura, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas, todos conceptos por ustedes conocidos. Bueno, a ver de qué se trata. Cuando hay una noticia que ustedes hablan, sí, porque hay una persona desaparecida. Bueno, ¿cuál es el concepto de desaparecido? Para que ustedes interpreten lo que ven, lo que escuchan, y para también transmitir, también como lo dijo Julio, a su entorno y alrededor lo que van aprendiendo, lo que van estudiando. Y también aprendimos que la educación y la transmisión de conocimiento también es un ida y vuelta, que ustedes pueden aportar, que les interesa algún tema para tratar, que les interesa algún fallo y demás. Todo por eso digo, es un aprendizaje, pero hay que estudiar bien. Y otro aviso parroquial. Esta materia, como es la base de toda la carrera, esta materia les va a servir para muchas otras materias. Constitucional como base, pero también me adelanto a derechos humanos. Derechos humanos, el otro día un compañero de la cátedra tuvo que dar un posgrado en sucesiones sobre constitucional, porque hay un procesal constitucional, y todas las normas y todas las disposiciones y los tratados internacionales tienen que ver con un montón de materias. Ustedes estudian bien esta materia, van a tener una base muy sólida. No es porque yo esté acá y soy la docente de constitucional y le tenemos que decir que es la principal. Es la principal, porque lo primero que ustedes van a estudiar, o seguramente lo saben, que en el orden jerárquico lo primero es la Constitución y los tratados del 75-22, es el artículo que ya se lo tienen que saber para el 3 de mayo de memoria, lo van a estudiar, se lo van a tatuar, porque van a saber durante toda la carrera y lo van a usar toda la carrera. De memoria de los gritos. Doy fe de que es así. Es así, y a mí me gusta el 75-23, y que no sabe el 75-23 no va a aprobar nunca vas a ser abogado conmigo. ¿Por qué? Porque el 75-23 te dice que son las acciones positivas para la igualdad de oportunidades y de trato, y ahí vos vas a ver si realmente se cumple en el Estado con todas estas leyes que se sancionan. Porque yo les explico, y otra cosa que tienen que saber, bien lo dijo Julio, a nosotros nos dicen que los abogados somos soberbios. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de las leyes, y es así. El abogado que sabe la ley sabe cómo ir por izquierda y cómo ir por derecha, cómo esquivar la ley. Sabe lo que es el poder, sabe cómo manejar el poder. Y muchos de ustedes que están acá van a ser legisladores, juristas, jueces, camaristas, miembros de la corte, gobernador y presidente. Pueden tener todos los cargos políticos, porque esta es la carrera que los habilita para toda una carrera política. Entonces tienen que conocer lo que es el poder, pero bien administrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una materia que, aparte, obviamente, que vas a hablar de los órganos de poder, pero también, por el otro lado, si no van a hacer nada de eso, van a ser simples ciudadanos, como somos todos, a defender los derechos. Entonces, cuando nosotros, otro de los ejemplos que damos, por eso digo, me gusta ese artículo, porque vos vas a ver si las leyes tienen que, y esto es lo fundamental, vas a conocer la ley tiene que estar acompañada de un presupuesto, si no termina acá en la demagogia. ¿Sí? ¿Cuál es la ley que se debatió el año pasado? Es la ley del aborto legal. Bueno, a ver si está el presupuesto de esa ley para que esa ley se lleve a cabo, porque si no va a quedar en letra muerta y no se va a poder ejercer ese derecho de aquella que lo necesite. Eso es lo que vamos a explicar este año. ¿Sí? Y por otro lado, cuando yo digo conceptualizar, para entender, obviamente, repito, ejercer los derechos. Si yo digo que los derechos humanos son aquellos que son perpetrados o violados por el Estado, me planto de otra manera ante esa violación. Si yo me peleo con mi vecina porque el perro ladra y me molesta, van a ser cuestiones de vecinos y una cuestión de faltas. Y si yo me agarro de los pelos con mi vecina por el perro y le mato al perro, va a ser un simple delito y va a ser una cuestión penal y de derecho común, de derecho penal. Si yo fuera una funcionaria pública ejerciendo mi función contra un civil, ya sería otro tipo de delito y ya sería materia de violación de derechos humanos. Entonces, eso es lo que se va a analizar. ¿Sí? Eso quiero que lo sepan, hay que interpretarlo, por eso cuando digo conceptualizar.
¿Y por qué la importancia de dividir y separar? Porque quién tenés que hacer el reclamo. Eso lo vamos a aprender también. O sea, estas son muchos temas de derecho humano del año que viene, pero también lo damos en primero. Yo hago esta introducción, los dos hacemos esta introducción para ver los elementos del Estado, cómo se conformó el Estado, cómo se hicieron las fronteras, cómo empezó la inmigración, cómo se establecieron los primeros derechos y libertades, y después cómo se fue evolucionando a través de las distintas reformas. Se va a estudiar todo eso, pero nosotros arrancamos con, obviamente, la explicación de cuál es el rol del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los derechos humanos fundamentales es el que estamos desarrollando ahora, que es la categoría de económicos, sociales y culturales. El derecho cultural por excelencia es la educación. ¿Qué hace el Estado argentino con la educación? La política pública que tiene que sancionar la ley superior de educación, como la ley federal y demás, está acompañada de la política pública que es gratuita en todos sus niveles. ¿Sí? Entonces, muy pocos lugares del mundo, si viajan se van a dar cuenta, muy pocos países tienen la educación pública. Bueno, se sigue sosteniendo eso. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Entonces, si yo digo que me veo privada del derecho de la educación, ¿a quién le voy a reclamar? Al Estado. ¿Sí? Al Estado. No es lo mismo, después, bueno, eso es, o sea, es muy lindo porque lo que se trata, aparte de interesante y útil y esencial para la carrera, es que analizar los distintos mecanismos para llevar a cabo la defensa porque siempre hay alguno que tiene algún problema. Por ejemplo, ustedes que un órgano fundamental de su vida, de su cuerpo, es el teléfono. Entonces, para ver si se quedan sin internet, sin reclamar, o de que, por ejemplo, corten o no tengan la señal o fundamental. Bueno, eso también, eso se aprende en esta materia. Y obviamente los tratados nacionales, que son la norma suprema, ¿para qué sirve? Y jerárquica, y que se han incorporado en la Constitución, sirvieron para modificar las fundamentaciones de las sentencias. Se vino a modificar todo lo que es el esquema jurídico de todo el Poder Judicial. Entonces hemos estudiado del año 94 la última reforma y se siguen incorporando tratados porque los vamos a más, pero cuanto más se incluyan, lamentablemente porque hay cada vez más violación sistemática, y hablando es una cuestión sistemática en Latinoamérica, es siempre las mismas violaciones, pero la salvedad es que están incorporados, y la incorporación implica que vos tenés las herramientas para después ejercerlo y fundamentarlo. ¿Sí? Les doy un ejemplo, con esto termino. Por ejemplo, nosotros damos en los constitucionales la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño. Es la norma fundamental que todos los tribunales de familia aplican en el caso del divorcio, porque, por ejemplo, se ha cambiado el paradigma de que el niño es sujeto de derecho. Entonces, por lo que es la opinión consultiva, y porque es la ley, y porque es la convención que tiene jerarquía constitucional, los jueces de familia aplican esta convención. Que les voy avisando que pasaron más de 20 y pico de años, no todos los abogados conocen la Convención sobre Derechos y no lo pueden aplicar. Ni los jueces. Ni los jueces. Hay jueces que no te aplican. Hay una buena colega me dijo, estoy estudiando Derecho Comparado, y era la Convención del Niño. Le digo, bueno, anda a estudiar la Constitución. Bueno, fíjense, esa colega es jueza en un pueblo. Yo espero que la haya estudiado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, escuela, que entiendan, que sepan, pero razonadamente. ¿Sí? No es una cuestión de que porque, repito, es nuestra materia, pero es la básica. Bueno, obviamente cuando estudien derechos humanos le va a servir para penal, para procesal penal. Docentes el año pasado han preguntado en finanzas, ¿qué tiene que ver finanzas? Bueno, todo lo que es en constitucional 1, que se estudia todo lo que es la coparticipación constitucional y demás, bueno, lo aplicaron. Entonces, para familias, sucesiones, hasta para los comerciales. ¿Por qué? Porque abarca todo, obviamente. Y lo que van a analizar, si estudian bien esta materia, que es tan linda y fácil para estudiarla, es que luego van a poder interpretar lo que es una sentencia arbitraria y van a poder aplicar lo que es el control de constitucionalidad. Por ejemplo, en 2 o 3 clases, cuando damos, por ejemplo, si tenemos que explicar qué va a pasar ahora, si, como dijo Julia, hay nuevas cepas y nos van a encerrar, y que la gente dice, yo a mí no me encierra más, y si hay un decreto, bueno, ¿qué jerarquía tiene ese decreto presidencial?
va a ser un DNU, qué significa necesidad de urgencia, qué orden tiene y si hay que acatarlo. Entonces, de eso se va a interpretar. No es que cada uno hace lo que quiera, a ver si hay que acatarlo, si es obligatorio y si es violatorio de alguna norma de la Constitución. Bueno, eso lo dejo para ustedes después cuando arranquemos ahora el mes que viene. Depende, bueno, obviamente con qué docentes lo tomen. Pero bueno, todos, repito, son todos temas actuales, todos temas del momento, porque bueno, el derecho es el reflejo de la sociedad. También vamos a analizar que por qué hay normas, por qué hay determinadas figuras que se han incorporado, porque al ser el reflejo de la sociedad es que la sociedad exige esa lucha y esa batalla para que se incorporen estas leyes. El ejemplo, y repito, fue el año pasado lo que es la ley del aborto, seguro y demás. Entonces, ¿por qué se dio tanta difusión, tanta participación de la sociedad y demás? Porque es un tema que la sociedad le exigió a uno de los poderes, que es el legislativo que sanciona las leyes, porque era una figura que necesitaba estar dentro de la legislación. La reforma del código, bueno, todo eso del código penal y demás. Entonces, debería ser figura que vamos a analizar aquí. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que, repito, constitucional es más orgánico, es la parte, la hacemos más didáctica porque es más teórica, porque es la organización política del Estado, y luego derechos humanos, que es el año que viene, que se hizo cuatrimestral lamentablemente, que es corta, pero ahí donde llegás hasta los órganos supranacionales. Y en uno, lo que sería constitucional, abarcaría lo que son los requisitos del Estado de Derecho, la formación del Estado, las categorías de derechos también, cómo se organizan, o sea, el origen del poder, que también siempre hago la crítica que debería estar derecho político antes que constitucional. Pero bueno, esta facultad de derecho es así, siempre fue igual. Bien, siempre debió ser el derecho político para interpretar el origen, todas las teorías y después constitucional. Pero bueno, está al revés. Repito, también esta materia les va a servir para político, para ¿qué otras materias? Para muchas, pero para, no digo, diría para Sí, casi todas, para, la lo- verdad para, que diría para casi para los todas. civiles, Silvina, porque la fuente de interpretación, el nuevo Código Civil y Comercial, pone el tema de derechos humanos para el tema de interpretación normativa. Ah, Entonces, cierto, saben que se reformó el código hace poco tiempo, pocos años. ¿Cuál es el artículo fundamental del Código Civil y Comercial? El artículo 1. Estoy en el artículo 1 que dice, y lo demás por decantación lo van a estudiar, porque dice que todas las normas del Código tienen que estar sujetas a todos los tratados internacionales que ratifica la República Argentina. Traducción. Ese artículo determina, impone y establece que todas las normas de derecho civil que tienen tercer orden, porque es una ley nacional, tienen que estar en consonancia con la Constitución y el 7522 que están los tratados internacionales. Es, por ejemplo, les doy un ejemplo, si un juez de primera instancia civil y comercial falla con una ley que es contradictoria a la Constitución o por debajo, o porque es menos protectora, ello sería ir contra la Constitución Nacional, entonces vos podías apelar esa resolución porque es una sentencia arbitraria. Es eso, ¿se entiende? Entonces es un análisis que lo tenemos que ver y analizar entre todos, y bueno, lo vamos aprendiendo, obviamente que analizar los fallos, bueno, no es que es difícil, por ahí son largos, pero bueno, todo se aprende, todo se analiza, pero como dijo Julio antes, es respetar el derecho que están dentro de la facultad pública. O sea, ese lugar de privilegio. Yo siempre insisto con lo mismo, porque la gente que tiene pocos recursos, bajos recursos, sin recursos, que no tenga nada, que es una persona pobre estructural, no accede, chicos, a ningún lugar en el mundo. ¿Cómo se accede acá? Acá hay becas, acá hay ayuda, acá es como decía de grabar las clases, el que no pueda. Miren, el año pasado lo hace igual, yo les mando por eso el Power por mail. El año pasado yo tenía un alumno que era colectivero.
El colectivero, si vos vas a chocar en cualquier momento, pero el colectivero se ponía el teléfono ahí, me lo mostraba, iba cuando dice, no, dice, cuando dice, puedo, lo escucho, dice, no lo estoy mirando, me escuchaba. Tenía otro alumno que era policía, que hacía los adicionales en un locutorio, entonces, ¿cómo rindió el examen? En el locutorio. Después, cuando Julio dice que tenemos otro sistema de evaluación, por ejemplo, si es que siempre lo permiten los titulares, ¿no? Pero yo si lo hago, bueno, no me importa. El titular, el tema es que yo, por ejemplo, se puede tomar el examen en otro momento, de otra forma. Hay chicos que son no videntes, no sé si hay alguno aquí, pero también está que se toma de otra forma, y demás. Otras alternativas para que nadie, para la inclusión para todos, ¿sí? Que nadie se quede sin rendir. Por ejemplo, también tienen que avisar si rinden otra materia ese día, si se les superpone, entonces nosotros somos los intermediarios con el titular para que fije otra fecha, porque se pierden si no la posibilidad. Por ejemplo, pueden rendir una materia a la mañana y esta a la tarde, y sí, nos ha tocado a todos, eso, pero debería ser con días de diferencia. ¿Qué más? Otro de los aspectos. Bueno, en cuanto cuando Julio habló de las fichas, en mi materia específica, que por lo menos primer año es solo un manual, yo estoy en la cátedra B del doctor Toricelli, que tiene ese manual, pero después todo lo que yo agrego y demás, y lo que ustedes quieran agregar o estudiar de otro libro, bienvenido sea. Hay que estudiar ese libro porque si se pregunta el libro, queda fuera de todo otro, ¿no? Pero no es difícil, es corta, y después hacemos también grupos de estudio, tenemos los ayudantes, los alumnos, tenemos los adscriptos, y hacemos grupos de trabajo para hacer los trabajos prácticos. Entonces allí se le hacen las preguntas que van a ser casi similares a las del examen. Y luego hacemos clases de repaso, o sea que nadie se va a quedar sin estudiar la materia. Es eso. El acompañamiento es continuo. Después hacemos un grupo, les digo cómo funcionamos también, hacemos un grupo de WhatsApp de la comisión, nos pasamos las preguntas, que cuando se pueden conectar y demás. Bueno, nos vuelven locos en todo el año, pero bueno, es lo que hay. Antes nos veían cara a cara, pizarrón, fibrón, ahora es esto. No es fácil, pero bueno, les doy la bienvenida otra vez y bueno, espero que se acostumbren a la virtualidad, aunque bueno, el año pasado estuvieron acostumbrados, ¿no? Terminó. La mayoría terminó la secundaria el año pasado, este año, perdón, terminaron quinto ahora. Sí. Bueno. Para que no me escuche. Sí. Y la terminaron ahora, ahí los veo a todos. Ayer, dice uno. Ayer, claro, hace 5 minutos terminaron la secundaria. Felicitaciones. Sí, ayer. Bueno, sí, realmente, paciencia, paciencia, ¿qué va a ser? Literalmente ayer. Sí, Y realmente, ya están y con lo el, sí, que- vienen creo que vinieron de Bariloche recién. Sí, no, no, Yo el no. año pasado. Claro, claro, no, por eso les digo que nosotros les tenemos paciencia. Pero por eso les repito, el tema es charlar esta hora y media, porque el Zoom no se corta, porque la facultad ha comprado, eso sí hay que valorarlo. Al principio eran 40 minutos, se cortaba, todo un despelote, nos volvíamos a conectar y demás. Pero bueno, quien le toca conmigo, yo de los martes y jueves a las 19 a 20:30. Después no hay ningún problema, por eso digo, cuando Julio preguntaba si se podían cambiar y demás, yo creo que dentro de la comisión no hay problema, el tema es después darle los presentes, porque por ahí los acomodan, los anotan, no sé cómo es, los inscriben en un horario que no les conviene, pero bueno, todo se puede subsanar, eso tranquilo, ustedes dedíquense a estudiar. Después lo demás es un trámite administrativo, que acá están los chicos de la agrupación, que harán todos los trámites para hacerlo. Lo que sí, lo que extraño mucho, todos los años íbamos a Buenos Aires al Congreso, hacíamos la visita guiada, íbamos a Casa Rosada, a la jefatura de gabinete, íbamos a la Corte, el último viaje fuimos a la Corte, al Museo Bicentenario, a la Boca, a todos lados, digamos, a ver realmente cómo se trabajaba. Así íbamos a Santa Fe, a Diputados por un Día, ustedes hacían un proyecto de ley, pasábamos todo el día. Pero ojo, nos bueno. nos vamos a idear para hacer algo que nos divierta mucho, aún en este encierro de prisión preventiva que estamos viviendo. Sí, realmente. Y ahora se viene. Yo quiero rescatar algo que Bien. dice Silvina, ¿me permitís, Sil? Sí, sí, sí. A ver, recomendación. Yo sé que me van a decir, a ver, no importa, no lo escriban por las dudas. Yo me pondría a empezar a leer ya.
leer, Mm. ¿sí? Y hacer fichaje, anotar ideas principales de accesoria, con dos elementos. Los que tengan los manuales, bajan de nosotros, bajarlos por internet, y seguramente los chicos los van a orientar. eh, y la Constitución Nacional con los tratados internacionales incorporados. Eso tienen que tenerlo en la mano. Tiene que ser la cabecera, ¿sí? Eh, en forma permanente. Porque no se interpreta de la misma. Ustedes vienen acostumbrados a una lectura que es más rápida. En cambio, la lectura universitaria es una lectura de doble hermenéutica. Es una primera lectura rápida y una segunda lectura comprensiva. ¿Sí? Y a veces lleva hasta 4 lecturas. Mis alumnos me dicen, pero yo Sí. voy por la segunda, tercera y no entiendo. Bueno, hace 4. Ujú. Y los acompañamos en la cuarta lectura. Y dicen, ahora entendí. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se adquiere de un momento para el otro. Hace falta tiempo también. Perdón, Para, profesor. para que se Yo voy alimente. a, perdón que te interrumpa, yo voy a contestar todo lo que están preguntando. Están preguntando qué van a leer. Bueno, cómprense una constitución con los tratados, no la constitución sola porque no sirve, ya la tienen. Está. Quien preguntó si la venden en la fotocopiadora, no tengo ni idea, pero cualquier editorial de cualquiera, pero que tenga los tratados que se van a fijar y que tienen los tratados y las leyes que son concordantes de la Constitución. Tema que me quedó pendiente. Yo iba a hacer una constitución concordada y todavía lo estoy haciendo. Ahí estamos todavía. Y, Pedro, claro, Pedro, ¿no quedaron constituciones en la facultad? La verdad no tengo idea en este momento. Lo Porque que sí, había, después, perdón, ¿cómo? porque en InfoAyud había instituciones gratuitas. exacto. Constituciones gratuitas. Bien. Ah, no sé. Lo que Bueno, sí veía que los chicos preguntaban del material, después si quieren podemos armar, vemos de conseguir en PDF los manuales de ambas cátedras y ustedes nos van diciendo en qué cátedra están cada uno y si los podemos ir pasando o armamos algún material si lo Bien. quieren. sí, yo diría, como dice Julio, arranquen por la Constitución. Las preguntas, por ejemplo, yo estoy repito, en la cátedra B de Torricelli, que es el manual de Derecho Constitucional. Punto es eso, que no me escuche mi titular, pero se vendía en la fotocopiadora, una fotocopia anillada, por calle Balcarce. Ujú. Y el que tiene el dinero, como dijo Julio, se puede comprar el manual, a disposición de cada uno. A ver, Eh, también a ver si se regalan y se venden y demás. También tengo que decir, hagan un esfuerzo porque no es gratuita la facultad, entonces se pueden comprar una constitución. ¿Por qué? Porque la constitución les va a servir, si no hay el que no pueda, bueno, a ver, pida. Si alguien no puede, yo les presto una que tengo varias. Pero si no se la compran, ¿por qué? Porque le va a servir siempre, para todo. Entonces no es tan cara, ¿sí? Así que bueno, hagan un esfuerzo en tenerla. Y después sí, el libro, que debe ser bastante costoso, y se sacan fotocopias. Está a 3.000 y pico. ¡Ah! Sí. Bueno, No, por bueno, eso repito, después, la fotocopiadora, claro, Balcarce y Córdoba, claro, el anillado que después tengo lo, yo, porque de- ni siquiera me después la lo, regaló a mí, claro, bueno, ah, ni siquiera me regaló el libro. Así que bueno, el que está en la cátedra, pero digo, no la compren ahora porque no sé dónde se van ¿cuándo se anotan estos chicos? Todavía no se anotaron. sí, ya están anotados y tienen comisiones asignadas. Ah, ¿ya están? Sí. Ah, ¿alguien está conmigo? Dijeron qué cátedra nos toca y todo. Ah, ¿alguien está en la cátedra B? Bueno, yo estoy en la comisión 18. ¿Alguien está conmigo? ¿De los que se anotaron? Yo Yo no estoy en la... sé, pero me tocó tu no sé cátedra. dónde, no sé ¿Quién? dónde. Bueno, cada cátedra va a tener su material. Pero lo que ustedes Exacto. tienen que hacer, vuelvo, el fichaje bibliográfico, Empezar ahora, chicos, despacito. Y por otro lado, que Bien. quizás lo demos más adelante, Silvina, si te parece, no es lo mismo leer un texto que leer un fallo. Por lo tanto, hay que No, enseñarles a leer exacto. fallos, Exacto. ¿ok? Que lo Exacto. podemos hacer más adelante. Porque les va a Ujú. servir para toda la carrera, ¿sí? Eh, un texto y un fallo no es lo mismo. Un fallo es el dictamen que hacen jueces, ya sea provinciales de primera instancia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en Derecho Humano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enseñar Eh, también a estudiar, a leer las opiniones consultivas. Consultiva,
Yo tengo mi método específico, las llevo de atrás Ok. para adelante porque siempre explico Sí. lo mismo. Y además, Este, tenemos un y, cuadrito para y enseñarle exactamente. quién Y la los tiene, derechos, quién la hace, qué dice, etc. exacto. Yo les propongo, chicos, si quieren, en el centro estudiante, si quieren hacer después charlas así específicas para estudiar los fallos, así nosotros a disposición siempre, Totalmente. y si quieren antes de empezar y demás. Repito, para los chicos que están preguntando, las constituciones cualquiera que tengan, yo tengo un montón, qué sé yo, tengo de Zavalía, de Infojú, de Cualquiera AZ, que de tenga los cualquiera, tratados cualquiera. internacionales incorporados. Cualquiera. No compren, si tienen que comprar una constitución sola no les sirve. ¿Sino? ¿Por qué? Porque por una cuestión de organización, cuando se incorpora este 75-22, que están todos los tratados, por una cuestión, se enumeran, pero están atrás en el anexo, no es que van bajando. Exactamente. Entonces, sí o sí lo necesitan porque se va a ir todo el tiempo a consultar esos artículos. Y después nosotros, también años atrás, teníamos un cuadro para establecer derechos, garantías, órganos, y también que yo todavía lo tengo, también para pasarlo. Lo seguimos teniendo, ¿no? Sí, sí, lo Sí, tenemos. sí. Así que Bueno, bueno, por eso a nosotros a ver, disposición de todos ustedes, cuando exactamente. quieran, no, nos volvemos a ver si quieren antes, y después los que están conmigo, bueno, me verán, ¿cuándo empiezan? El 3 de mayo, ¿no? Las clases. Era de mayo. Bien, preguntas. No tenemos problema de responder, pero no por chat, porque ya veo que van 90 y pico de chat. ¿Tienen algún tipo de preguntas? Abran el micrófono, pregunten. Hola. Hola, Delfina. ¿El manual cada profesor nos va a dar el que le parezca o es un Algunos manual? algunos dan manuales, otros dan materiales. Según la cátedra en la que estén, ustedes tienen que... Pero ¿qué Ujú. hacemos durante este tiempo de preparación? Agarren los textos y los comprenden. Después nos podemos reencontrar para ver si comprendieron o no comprendieron un texto. Y la Constitución. Empiecen ahora, chicos, porque abril es tarde y empieza... y abril, mayo, junio y ya tenemos el primer parcial. Que si bien no es eliminatorio, es conceptual. Con Silvina nosotros venimos trabajando hace muchos años con evaluaciones permanentes. ¿Sí? ¿En qué les sirven las evaluaciones permanentes? En que si tienen un 5 y se prueba con un 6 y en la evaluación anduvieron muy bien, en las evaluaciones de todo el año, siguieron, abrieron las cámaras, pudieron comunicarse con nosotros, etc. Si en la evaluación permanente les fue bien y son participativos, etc., bueno, esto pega el tirón para la prueba. O si tienen un 8, un 10, etc. Exacto. Nivelar para arriba, por eso es de todo el Exacto. año. El año pasado fue así, fue un examen duro, difícil, y bueno, y valió mucho la participación. Repito, si todo el año estuvieron participando, no que se les va a evaluar, a ver, le voy a poner un puntaje y demás, sino que simplemente cuando uno hace una pregunta, comprendieron, va más allá de ese examen con 5 preguntas, ¿sí? Sino que la nota es un conjunto de cosas, si hicieron un trabajo práctico, si participan, si sobre todo se entiende. Nosotros somos los profesores que queremos que el alumno entienda, no bochar, porque el que bocha mayor cantidad de alumnos es el más malo y es el mejor. Durante Mm. mucho tiempo en esta facultad tuvieron ese concepto. En un año, les cuento, primer año estaba Civil 1, lo que es Derecho Privado hoy, rindieron 1000 alumnos, aprobaron 99. Entonces, qué buena que era la docente. Bueno, la docente era pésima, porque si los otros 900 alumnos no aprobaron, es que no Algo le pasó al entendían a la docente. docente. Claro, si yo repito, como les digo, les doy la clase, repito la clase, le doy el power y demás, no me entendieron, y bueno, o sea, o están en otra, que están en bola, no entienden, o que yo soy muy mala explicando las cosas. Entonces, si vos ya tenés 3, 4 explicaciones, 3 o 4 lecturas, sí o sí lo tenés que entender. ¿Sí? Así que bueno, por eso decimos esto para que se queden tranquilos de este proceso evaluatorio.
¿Está? Pero bueno, no todos son así. Y con lo que vos preguntabas, Delfina, depende, sí, por eso en qué cátedra te anotaste, pero por ejemplo en mi cátedra el manual es para todos el mismo, uno solo. Uno solo, el examen es igual, es unificado, todos se conectan a la vez y demás, y tampoco es eliminatorio, menos ahora. Lo que sí vamos a, yo por lo menos, personalmente, voy a ver si puedo convencer a mi titular de que sea oral el examen, de cada uno individual y demás, que me parece que el docente a cargo de la comisión conoce al alumno. En derechos humanos sí hacemos eso. Exactamente. En humanos no. Preguntas, chicos, a ver. ¿Alguna otra duda? Bueno. Lo que estoy viendo, el 85% son mujeres. Es Mirá la vos. estadística, sí, la estadística, estaba viendo. Ay, las mujeres abogadas, qué bravas. Así que bueno, siempre para perder, los varones. Bueno, Así que bueno. chicos, Bueno, chicas, el nombre Bueno. de Silvina y mío y de Silvina, y ella va a decir exactamente lo mismo. A ponerse que tienen una posibilidad y que le vamos a intentar acompañar lo máximo posible. ujú, Bueno, un afecto para todos. Cuídense mucho. Acuérdense de anotarse bueno, si no están todavía anotados en el formulario para la clase del miércoles que viene, para la charla del miércoles que viene, que es Historia Constitucional Argentina, otra de las materias de primer año. Y ujú. bueno, ya estaremos organizando alguna otra charla para el tema de la lectura de fallos y todo lo que estuvimos hablando. Para mí es fundamental, Pedro, Cuando esto, gusten. Ujú, Perfecto, porque no es exacto, lo mismo leer un texto que leer un fallo. totalmente. exacto. Una pregunta, buenas tardes. Sí, Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. hola. Nosotros estamos en la comisión 14 y tenemos la cátedra A. ¿Son las mismas o tenemos que estudiar lo mismo o es otra No, cosa, otro No. tema? a ver, cada cátedra o los Sí, profesores que estamos sueltos sin cátedra, digamos, tenemos nuestro propio material. sí. Sí, eso es el principio de libertad Ah, de cátedra que rige en la facultad. Sí, de la reforma del 18, que para. seguro los chicos después se lo van a contar. ¿Quién es la Ah, cátedra 14? ¿Quién está en Constitución la no, 14? cátedra no. Comisión 14. Perdón, Comisión 14. ¿Quién está ahí? ¿Quién te tocó? ¿No sabes? Hugo Nosotros. Hernández me parece que está. Hugo Hernández. ¿Quién? Hugo Ah, Hernández. Es Hugo. otro Bueno, material. claro, es Huguito, otra, es la cátedra de Terriles, es la otra. No Huguito estamos es nosotros ahí y otro material. claro, otro material. Por eso cuando empieces, o sea, vos lees la Constitución para ir adelantando y demás, por lo menos la primera parte. Del 1 al 43, esa primera parte es toda la parte que se va a dar al principio. Por lo menos ponete a Chicos, estudiar eso, adelantá este mes que no tenés nada que hacer en la facu, y después el doctor eso, Terrile te va a dar el material. Que es métanle. otro. No, Gracias. no, Bueno. basta de en qué comisión están porque no sabemos. Ah. Sí, aprovechen el tiempo, pónganse a leer, pónganse a estudiar. Es lo que dice Silvina, es una carrera fácil. Necesita constancia y un ritmo. Un Muy bien. ritmo y constancia, ritmo y constancia, ritmo y constancia. Y bueno, tienen los compañeros del centro de estudiantes, nos tienen a nosotros para la orientación y el apoyo. Hasta que empecemos a dar clases, nos empecemos a volver locos. Ujú. Y bueno, Y ya nos cuídense estamos mucho, viendo. Sí, sí, cuídense para poder empezar y a cuídense estudiar y a ver. para cuidar a los demás que tienen cerca. Ujú. Bueno, chicos, Silvi, gracias a la agrupación. Silvi, como Hola, siempre, yo una pregunta. un Sí, gusto estar Una, con vos. buenas igual. noches, primero que nada. Ah, hola. Segundo, la Constitución Nacional con tratados internacionales incorporados, ¿nos va a servir a todos en cualquier comisión? Sí, Sí, en la sí, sí. vida mientras vivas en Argentina. Y en la vida profesional te va a servir. Siempre arriba del escritorio lo vas a tener que tener a la Constitución. A cada país que vaya va a tener Acordate. que buscar la Constitución, que es la organización jurídico-política del Estado. Exactamente. Listo. Sí, Perfecto, muchas gracias. no, por favor. Por nada. Bueno, gente, Bueno, nos vemos la Silvi, próxima. Gracias por participar, fue Chau. un gusto. Bueno, gracias.
Y Igualmente, acuérdense que chicos. con nosotros tienen la posibilidad de desestructurarse, ¿eh? Bien. Y abran cámaras, porque si no las cerramos nosotros también. Chao, Bueno. hasta luego. Chau, chicos, Nos nos vemos. vemos. Chau, chau. Chau.